Es cierto, ¿no es cierto, Eduardo de la Serna, que nació para molestarme? Bueno, yo no quería decirlo tan claramente. Era lo que parecía, era lo que parecía. Bueno, pero tratamos de llevarlo con gracia, Por supuesto. con gracejo, con gracejo. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos de tema hoy, Eduardo? Mira, como decía el gallego, antes de Antes hablar, de empezar, quisiera decir unas palabras, antes sí. quisiera una palabra. Porque hoy murió en Colombia, en Bogotá, Javier Giraldo, un cura maravilloso, pero maravilloso, un militante de los derechos humanos históricos, ya tenía sus muchos años. Inclusive era, por ejemplo, él cuando estuvo en Buenos Aires hace muchos años, estaba de gobierno Uribe, y le dijeron que cuando llegara a Bogotá se tenía que presentar ante el Poder Judicial. Digo, no se pensaba presentar ante el Poder Judicial, que era un Poder Judicial corrupto y uribista, que en todo caso lo metan preso, pero él no se pensaba. Es más, él contaba en un audio que estaba, que ya tenía la valija hecha con los libros que iba a leer en la cárcel. Pues, no, el tipo, no, era un tipo de es más, cuando hace poco se encontró el cuerpo de Camilo Torres, él fue el que lo recibió, el cuerpo de Camilo ¿no? Es decir, era un tipo absolutamente maravilloso, muy comprometido con los derechos humanos, con las víctimas, y bueno, entonces simplemente que sea Qué un pena saludo. que sus últimos días transcurrieron en esta Colombia desastrosa. Hubo un atentado terrible contra ayer contra una candidata del Pacto Histórico con balazos en el auto. O sea, Sí, sí, Colombia se no por eso. puso espesa de nuevo. No, por eso. Pero bueno, entonces valga este saludo para los jesuitas, amigos de Giraldo. Por supuesto Mm. que ya empezaron también las voces que decían que era un cura guerrillero, que era esto, que esto, lo otro. Ah, todos somos terroristas ahora. Sí, Todos sí, somos pero, no, pero terroristas. aparte ese tipo de frases, de ese tipo de gente, habla muy bien de Giraldo, como todo el Por mundo sabe. Pero supuesto, por bueno, supuesto. yo lo que quería, a ver, la cuestión, todo empezó de esta manera. Me encontré hace cosa de una semana, 10 días, con un amigo que vive en Italia, se tuvo que exiliar en Italia en el 76 cuando pasaron cosas acá en Argentina que según algunos no pasaron. Bueno, él se tuvo que exiliar para poder sobrevivir, lo cual, bueno, y él allá estando en Italia se recibió de sociólogo, de filósofo, fue profesor en la universidad, ahora se jubiló, bueno, y estuvo presentando un libro, él lo escribió en italiano, ahora lo presentó en castellano, hace 15 días. De hecho, el prólogo del libro apareció en el cohete a la luna del domingo pasado. Para que ubicarlo, el libro se llama Kairos, ¿no? Que es un tema. Y él, bueno, él ahora se define como ateo, él era militante católico como yo en su momento, pero ahora, con motivos más que justificados para una persona que fue víctima, se define como ateo. Entonces, por supuesto, no estuvimos de acuerdo, lo cual es maravilloso para dos personas que se quieren, ¿no? Ujú. Bien, la cuestión es que entonces él escribió este libro para mi gusto hasta ahora, no lo terminé, muy bueno y aparte da mucho para pensar. Y entonces yo me puse a pensar algunas cosas a raíz de algo que vi en el libro. Hoy escribí más cosas a raíz de más cosas y me voy a seguir peleando con Claudio porque así hacen los amigos. Punto. Yo también nací para molestarlo a Claudio. Bien, ¿no? Pero bueno, lo primero es esto. En la iglesia se plantea desde hace ya mucho tiempo, por lo menos desde Juan 23 como tema teórico, la importancia de pensar los signos de los tiempos. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Porque ahí Dios está diciendo algo, ¿no? Ujú. Eso se llama los signos de los tiempos. Ah, Y mira entonces vos. yo me ponía a pensar dos cosas que son aparentemente diferentes, aunque hay algunos elementos en común. En primer lugar, que la causa mayor de muertes no naturales en Argentina son los suicidios, Ujú. que es más que los crímenes y los accidentes de auto juntos en estos momentos, lo cual es Sí. mucho. ¿Mm? Es más, no es una cosa solamente de Argentina. De hecho, por ejemplo, pasó en un portaaviones yankee, en el Lincoln, y después en el Washington, dos portaaviones yankees, llenos de marines. A ver, los marines son personas que están teóricamente preparadas para matar y eventualmente morir. No es razonable que haya tantos suicidios en el barco. Claro, bueno, entre los soldados israelíes también hay muchos suicidios. Por eso, entonces ahí está donde hay algo a tener en cuenta. ¿Por qué pasa esto inclusive hace poco, que funge de ministra, que es una especie de titeresa
de Karina, de Patricia Bullrich, no sé de quién, que es la ministra de Seguridad, también dijo que habían aumentado los suicidios en la Fuerza de Seguridad en la Argentina. Pero aumentaron en todas partes, decía, pero aumentaron en todas partes, no solo en las fuerzas de seguridad. Lástima que no aumentaron en el gobierno. No dije nada, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Bueno, no vamos a negar que Eduardo tiene timing humorístico. Sí. Incluso de humor negro, pero tiene timing. No, sí, el humor negro me encanta, Pero bueno, pero en segundo lugar, lo otro interesante, también otro tema que ha salido últimamente, es que en el mundo entero es muy notable la baja de natalidad. También rompen con que la culpa es de los pañuelitos Bueno, eso, a ver, ya entonces, eso yo quería, para ahí empezar por ahí, porque en Argentina, en el 2014 había 777.000 nacimientos, y en el 2025 hubo 413.000, es decir, evidentemente fue notable la baja, y repito, en el 2014 hubo esos nacimientos, así que no empecemos pero bueno, lo primero entonces me parece interesante es esto, que evidentemente las dos cosas son multicausales, no hay una causa, solamente una persona que vive en el mundo de la caricatura y la imbecilidad, como aquel que dice lo de los pañuelitos verdes, puede pensar que eso es una causa real o una causa por lo menos única. A ver, evidentemente, si hay muchos abortos hay menos nacimientos. Eso podemos decir que sí, pero me parece que el tema es otra cosa. De hecho, por ejemplo, abortos hubo siempre, la única diferencia es que ahora se hacen con condiciones de seguridad y antes se hacían clandestinos. Pero por supuesto, pero además otra cosa, y es que bajó más del 60% la mortalidad materna. No, la maternidad adolescente. Y eso es bueno. Ah, claro que es bueno. Bueno, tiene que verla bueno. Debe haber tenido que verla. Entonces digo, por ejemplo, mezclar todo es una cosa típica de lo que hacen los Erimedos de la historia, ¿no? Pero además en un marco donde, por lo menos en este país, donde la gente ves que no come, no llega a comer, ¿cómo va a tener en la cabeza traer una nueva vida al mundo? Por eso, entonces me parece que el tema es muy amplio, muy multicausal, como se dice. Pero lo que me interesa de los dos casos, tanto el aumento de suicidios como la baja de natalidad, que me parece que es un tema para pensar, el tema de la vida. Claro. La vida, ¿no? La vida y sobre todo, la vida, que el sentido de la vida, o quizá la falta de sentido de la vida. Claro. Yo una vez le escuché decir a alguien, no me acuerdo bien quién, por eso no lo cito, si no lo citaría, que dijo, la vida no tiene sentido. A la vida tenemos que darle sentido, ¿no? No está ahí el sentido instituido en la vida. Claro. Nosotros le tenemos que poner un sentido, decir, yo quiero ir para acá y vos querés ir para allá. Le damos un sentido, una dirección, ¿no? Pero lo primero entonces es acá pensar esto. Es muy frecuente, a partir de las frustraciones que tanta gente tiene en los barrios, lo cual es bastante habitual, que muchos proyecten en sus hijos, por ejemplo, una grandeza ideal. Y entonces, por ejemplo, mi hijo va a ser un nuevo Messi, un nuevo Maradona, o mi hija va a ser una nueva Pampita, o una nueva, no sé, actriz de prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual me parece, eso es una cosa bastante habitual en mucha gente de los barrios, que quedó reflejada, para mí, en a mí me gusta mucho Joan Manuel Serrat, debo confesar mi pecado, me encanta. A todos nos gusta. Por eso, ya sé, por eso lo dije con ironía, porque a veces, además de humor negro, a veces tengo ironía, Sandra. Ay, yo te tengo que decodificar cada 2 segundos, Eduardo, es mucho trabajo. Bueno, te voy a hacer, levanto el dedo cuando viene una ironía, ¿te parece? Un dedo para ironía, 2 dedos para humor negro. Bueno, que entonces es esto, había una canción de Serrat que se llamaba Princesa, donde la madre le dice a su hija, tú no, princesa, tú no va a limpiar mierda, etcétera, etcétera, porque ahora va al primer casting para televisión, ¿no? Entonces la mamá sueña que su hija no va a limpiar casas como ella, porque su hija vale, ¿no? O lo mismo, tantos chicos, ¿no? Eso claro. También quedó pintado. ¿No te acordás de la película Belísima con Sofía Loren? No me la recuerdo. Ay, no puedo creerlo. Bueno, listo. Bueno, también es otra que también recuerdo, que es un capítulo de la serie Los Simuladores,
que también había uno que le hacía, le sacaba plata haciéndole creer que iban a ser modelos a las chicas humildes de los barrios, ¿no? Eso por un lado. Pero también por otro lado está el otro extremo, que es el extremo de no vamos a poder y por lo tanto bajar absolutamente. Es decir, mientras uno tiene una expectativa gigantesca, que voy a ser Maradona, Messi o no sé, o quien fuere, el otro que no podemos salir de la medianía, estamos condenados, unos nacen con estrella y otros estrellados, y por lo tanto entramos en el ámbito de la pusilánime, ¿no? Bien abajo, ¿no? Entonces no vamos a intentar nada. Las dos cosas le vienen muy bien al poder. Uno que sueñe con un futuro que no va a lograr y el otro que no ponga ninguna expectativa, y entonces ya está, ahí tenés un rebaño ideal para conducirlo directamente al matadero, ¿no? Ujú. Me parece que esas dos cosas son interesantes, y además sumémosle el otro hecho, que es que habitualmente en la gran usina de publicidad imperial que es el cine, nos enseñaron varias veces que el prócer, el héroe, es individual, es Rambo, es duro de matar, o es Superman, o es Superchica, lo que fuere, ¿no? Y no es un héroe colectivo como nos enseñó Oesterheld, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es interesante tenerlo en cuenta, porque también eso es ideal para el imperio, porque el individualismo, que también lo hay enormemente en las iglesias cristianas, católicas y no católicas, ¿no? Es el gran enemigo del cambio. Porque el individualismo es el enemigo del cambio, porque el cambio es colectivo. Por eso lo importante es tener en cuenta que el cambio no lo haces vos, no lo hago yo, no lo hace él, lo hacemos entre nosotros o no lo hace nadie. Lo hacemos juntos o no pasa. Exactamente, ¿no? Por eso me parece que el tema está en el pueblo. Volvamos al pueblo con aquellas frases: solo el pueblo salvará al pueblo, que alguna vez hemos escuchado, alguna vez hemos repetido y alguna vez hasta casi hemos cantado, ¿no? Y es eso, digamos, en la vida hay frustraciones, y en la vida hay felicidad, en la vida hay lucha, en la vida hay muerte, porque también la muerte forma parte de la vida, en la vida hay encuentro, en la vida hay mate, en la vida hay baile, en la vida hay canto, en la vida hay llanto, en la vida hay duelo. Pero en la vida me parece que si la llenamos de amor, y digo amor porque el amor siempre supone un otro, una otra, un otro, entonces ahí hay posibilidad de cambio, de lucha, de vida y de esperanza. Chan, chan. Ahí está. Precioso, precioso. Gracias, Eduardo. Bueno. Te perdono. Te perdono. Con el dedo levantado. Ergo, io te absolvo. Ego te absolvo. Ego te absolvo, Eduardo. Ego te absolvo. Nos vemos. Chao, hasta luego.